¿verdad? Hemos estado viendo la historia de Moisés y la liberación del pueblo de Israel. La vez pasada que estuvimos juntos, vimos el comienzo de los juicios, de los 10 juicios que Dios mandó sobre la tierra de Egipto para convencer a Faraón de que finalmente dejara salir o dejara libre al pueblo de Israel. Entonces, la vez pasada vimos cómo Dios le dio a Moisés no solamente autoridad, ¿verdad? Hablamos sobre eso, sino que también le dio poder para poder liberar a Israel. Entonces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, Dios nos ha dado autoridad, pero también necesitamos poder para poder echar fuera al enemigo, ¿verdad? ¿Cómo adquirimos la autoridad y el poder de Dios? Pues la autoridad ya nos las dio, ¿verdad? Jesús dijo, he aquí yo soy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero ahora necesitamos el poder del Espíritu Santo para, unido con la autoridad que Dios nos dio, echar fuera al enemigo. Porque créanme que el enemigo no se va a ir solamente con palabras. Necesitamos el poder de Dios para que se vaya, ¿verdad? Necesitamos refuerzo. Necesitamos el poder que da el Espíritu Santo para que eche fuera a los espíritus, para que eche fuera al hombre fuerte, para que eche fuera a todo gigante que esté trabajando en contra de nuestro destino, en contra de nuestro progreso. Entonces, vimos también que Dios endureció el corazón del faraón para llevar a cabo sus juicios. Habíamos hablado cómo Dios le da una oportunidad a una persona de que se arrepienta y le da tiempo. Pero si no se arrepiente, muchas veces endurece el corazón de las personas para llevar a cabo sus propósitos. Entonces Dios también propuso que al final de cuentas los egipcios sabrían que fue Él el que liberó a Israel. Iban a saber que Dios se iba a mover, que era la mano de Dios la que iba a estar en contra de Egipto. Dios reiteró su mandamiento a Moisés y a Aarón de que le dijesen a Faraón soltar a su pueblo. Entonces vimos la primera plaga. La primera plaga fue la plaga de sangre sobre las aguas de Egipto. Y vimos también cómo Dios juzgó al dios Apí o al dios Hapi, que era el dios del río Nilo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos que Dios logró dos cosas con eso? Número 3, logró demostrar su asombroso poder. Número 2, sacó a Israel de Egipto, pero también trajo juicio, juzgó a los dioses falsos principales que los egipcios adoraban, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Entonces ahora vamos a seguir con esta historia, con este relato, y vamos a empezar en nombre del Señor. Vamos a ver el capítulo 8 y vamos a ver que los juicios continúan. Génesis 8 del 1 al 4, por favor. Y fuerte todos los que lean. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Entonces, escriban sus papeles. Antes de hacer juicios, Dios avisa y da oportunidad a las personas de que se arrepientan, ¿verdad? Dios no hace nada, dice la palabra de Dios, sino antes les avisa o habla por medio de sus profetas. Entonces, Dios da oportunidad a las personas antes de traer juicios sobre ellos a que se arrepientan. Podemos ver la historia de Israel y de Judá,
cómo Dios mandaba profetas a decirles que se arrepintieran, que se volvieran a Dios. Si no se arrepienten, iba a mandar su juicio sobre ellos, ¿verdad? Entonces, notemos también que Dios dijo que el río iba a crear ranas, ¿verdad? Las cuales subirían aquí. Entonces, aquí vemos el poder creativo de Dios, ¿verdad? Que del río no nomás iban a salir las ranas que ya estaban, sino que iban a salir más ranas, ¿verdad? Esto es tremendo. Dios aceptó que las ranas entrarían hasta en los lugares más íntimos de los egipcios. Dice que hasta en las artesas, ¿saben lo que las artesas son? Donde amasaban la masa para hacer pan. Entonces dice que hasta en la comida, hasta en los lugares más íntimos de los egipcios, iban a entrar las ranas, ¿verdad? Y generalmente a las personas no les gustan las ranas, ¿verdad? No se sienten muy agradables, pero Dios causó que salieran ranas del río de Egipto y entraban en todas partes. Entonces no habría lugar donde las ranas no entraran, ni siquiera Faraón se escapó de esto. Entonces vamos a seguir. Y Jehová, Eli 5 al 8, por favor. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Ok, una vez más, Dios demostró su asombroso poder por medio de Aarón, y subieron ranas sobre toda la tierra de Egipto. Ahora, es interesante que los magos pudieron reproducir esto, pudieron copiar este milagro, ¿verdad? Ellos hicieron sus encantos y hicieron que salieran ranas, ¿verdad? Pero se espantó tanto Faraón que esta vez les dijo, por favor, le dijo Moisés, ora a Dios por mí, ¿verdad? De repente se volvió cristiano Faraón y le pidió las oraciones a Moisés para que salieran las ranas. Se asustó. Imagínense ustedes que estemos en sus lugares y de repente empiecen a llegar miles y millones de ranas que se metan por todos lados, ¿no? que no podamos controlarlas. ¿Cómo se sentirían? ¿Verdad? Dentro de la casa, fuera de la calle, que no poder caminar sin pisar ranas. Y el caso es que fueron juicios muy terribles, ¿verdad? Y aunque los magos reproducieron este milagro, se asustó tanto Faraón que dijo, Moisés, por favor, ora por mí para que se vayan las ranas. Entonces, el Dios falso que Dios juzgó aquí, lo llamaban Heket. Y es interesante, pero esta era una diosa con cara de rana, ¿verdad? Si ustedes miran a los dioses de Egipto, estudienlos o mírenlos, se van a dar cuenta que muchos de ellos tenían caras de animales, caras de halcón, caras de águila, cara de gato, cara de perro, cara de león. Muchos de los dioses egipcios tenían caras de animales. Y este dios en particular, que se llamaba Heket, el Señor lo reprenda, tenía cara de rana. Y Heket estaba relacionada con la fertilidad. Y se le adoraba para reproducir hijos, ¿verdad? Se le acreditaba que Heket daba bendición para reproducir hijos. Entonces, con esta plaga, Dios probó a los egipcios que el que bendice para que la gente pueda tener hijos es Él, es Dios. ¿Okay? Y aunque los magos egipcios pudieron hacer ranas, como dije de antemano, la plaga fue tan terrible que Faraón le rogó a Moisés que orara por él. Es interesante eso, ¿verdad? Es interesante. Ok,
Jackie 9 al 12. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. ¿Sí? E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas. Gracias. Entonces, escriban sus papeles. Moisés ofreció orar por Faraón y le pidió que le dijera el día cuando debía orar. Y esto para que Faraón supiera que fue Dios el que envió las ranas. Si Faraón no hubiera dicho ahora, Dios hubiera hecho el milagro ese día. Pero Faraón le dijo mañana, y lo que Dios quería era que Faraón se diera cuenta que era Dios el que estaba obrando, que no dijera, oh, se fueron por coincidencia, ¿verdad? Llegaron por coincidencia y se fueron por coincidencia. No, Moisés le dijo, ¿cuándo quieres que ore? Dijo, mañana. Moisés oró para que el siguiente día se fueran las ranas y se fueron. Entonces, lo que tenemos que entender es que había ranas por todos lados y aún en los campos de los egipcios, ¿verdad? Es tremendo eso. Entonces clamó Moisés a Dios conforme lo que había acordado con él. Daniel 13. ¿Qué hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés? Y murieron las ranas de las casas, de los cultivos y de los campos. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová le había dicho. Entonces Dios respaldó la oración de Moisés para que Faraón entendiera que Dios estaba con Moisés, ¿verdad? Ahora, pónganse a pensar esto, se murieron todas las ranas, los miles y millones de ranas que habían. Y dice la palabra de Dios que había una peste, que había un olor sumamente desagradable por toda la tierra de ranas. ¿Verdad? Tenían que limpiarlas todas, eran miles y millones, y apestó toda la tierra de Egipto. ¿Verdad? Y Dios juzgó a este Dios falso, a Keket, indicando que él era el que bendice el viento, ¿verdad? Pero sucede que cuando vio Faraón que murieron las ranas, se endureció y no dejó ir a Egipto. Perdón, a Israel. No lo dejó ir. Entonces, la guerra espiritual requiere perseverancia, pues el enemigo batallará hasta el fin para no irse en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando llevamos a cabo la guerra espiritual, tenemos que estar decididos a que vamos a perseverar. Si Moisés y Aarón se hubieran dado por vencidos aquí, Faraón nunca hubiera dejado de ir a Israel, ¿verdad? Entonces, aunque Faraón miró el poder absoluto de Dios, el poder asombroso, se endureció y no los dejó. Y así es el enemigo, ¿verdad? Luchamos contra él, tenemos victorias, pasan cosas, pero no siempre se va inmediatamente. Entonces tenemos que determinar que en nuestras vidas vamos a llevar guerra espiritual hasta que el enemigo quede completamente derrotado, ¿verdad? Si vamos a vivir vidas liberadas, vidas realmente en liberación, tenemos que perseverar y luchar constantemente en contra del enemigo, ¿verdad? Hay periodos de descanso, Dios nos da descanso por un tiempo, pero llega el momento en que hay que llevar la batalla una vez más. ¿Cómo hacemos? Pues seguimos la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Como Moisés y Aarón oían la voz de Dios y hacían lo que les decía y Dios les daba la victoria. Es lo mismo en la guerra espiritual. Cuando
cuando estamos en medio de una situación, sabemos que estamos luchando contra algo, tenemos que buscar la dirección de Dios. Dios nos dice, ayuna tantos días, o Dios nos dice, ora por esto, ora de esta manera, y seguimos la dirección de Dios, y Dios nos da la victoria absoluta. Amén. Vamos en el 13. 16. Ok, en el 16, 17, por favor. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara, golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así los hombres como las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Ok, tienen sus papeles. Ahora Dios ordenó a Aarón golpear la tierra para que se llenara de piojos. Imagínense ustedes eso. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando descubren piojos? Las madres se vuelven locas, ¿verdad? Les revisan el cabello, les ponen veneno para que se mueran los piojos y es algo muy desagradable, ¿no? Una comezón que da en la casa. Ahora imagínense que el polvo de Egipto se convirtió en piojos. ¿Cómo andaba la gente? ¿Verdad? Y dice que afligió no solamente a los hombres, sino también a los animales. Imagínense los animales vueltos locos por todos lados de la comezón, los hombres, las mujeres rascándose desesperadamente y el polvo de Egipto convertido en piojos. Eran plagas muy terribles, hermanos. Fueron azotes de Dios devastadores, debilitantes, ¿verdad? No eran cualquier cosa las plagas que Dios trajo a Egipto, ¿verdad? Y el que sufrió más, pues fueron los egipcios, fue el pueblo de Egipto el que empezó a llevar todas estas plagas. Yo no me puedo imaginar eso, ¿verdad? No puedo imaginar que el cielo esté lleno de piojos, las casas llenas de piojos, la gente llena de piojos, los animales llenos de piojos. ¿Verdad? ¿Cuántas muertes no habrían simplemente por la desesperación que causaban estas plagas? Entonces, el falso dios egipcio que Dios abatió aquí se llamaba Seb o Ger. Y los egipcios lo llamaban el dios de la tierra. El dios de la tierra. Y atribuían a este falso dios la bendición de la cosecha. Decían que era Ger el que bendecía la tierra para que hubiera cosecha. Entonces, ¿qué pasó aquí? Una vez más Dios demostró que es Él quien causa que la tierra produzca su fruto. ¿Verdad? Estaba tumbando los dioses, uno por uno atrás. Estaban cayendo, ¿verdad? El dios del Nilo, el dios de la fertilidad, el dios de la tierra, Dios los estaba tumbando. Uno por uno estaba trayendo juicio sobre estos dioses. Estaba diciendo, yo, el Dios de Israel, soy el verdadero Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, muy interesante. La persona que fundó todos estos países de África era nada menos que, ¿cómo se llamaba? Jafet. Era Jafet. En inglés era Ham. Él fue el que fundó Egipto. Y después decidió irse a la tierra de Canaán en violación de las tierras que Dios le había dicho que habitara. Entonces, Cam, era Cam. Entonces, Cam fue el nieto que Noé había maldecido. ¿Se acuerdan de eso? Perdón. El hijo de Cam, no me recuerdo, Canaán. Ellos fueron los que fundaron todas esas tierras, esos países de Egipto. Y el nieto de Noé, el hijo de Cam, que era Canaán, fue el que Noé maldijo cuando, ¿se acuerdan ustedes el relato de la Biblia? Cuando Cam vio la desnudez de su padre, de Noé. Y cuando Noé se dio cuenta de lo que dio,
maldijo a su nieto. ¿Por qué a su nieto? Porque ya había bendecido a sus hijos y no los podía maldecir. Entonces, estas personas que fundaron esas tierras fueron las que se rebelaron en contra de Dios y empezaron a adorar a estos dioses falsos, ¿verdad? Es muy interesante que habíamos hablado sobre la bendición generacional, pero también la maldición generacional que hay a los que rechazan a Dios, ¿verdad? Cuando la gente rechaza a Dios, entonces sus generaciones se van haciendo peores y peores y peores, van empeorando hasta que llega el juicio de Dios. Entonces llegó el tiempo en que llegó el juicio de Dios a la tierra de Cam, ¿verdad? La tierra que fundó el que había cometido ese pecado en contra de su padre. Muy interesante. Entonces, atribuían a este falso Dios, a Ger, la bendición de la cosecha. Entonces, una vez más, Dios demostró, ¿qué demostró aquí? Que es Él el que bendice la tierra para que produzca su fruto. Amén. ¿Qué está haciendo Dios? Está tumbando uno por uno. Paz. Ustedes están confiando en esos dioses falsos, o yo les voy a mostrar, yo les voy a enseñar quién es el verdadero Dios. Amén. Entonces Dios estaba azotando a Faraón. Le estaba diciendo, deja a mi pueblo ir para que me adore. Y como dice, y también voy a juzgar a todos los dioses en los que ustedes confían. Ok, ¿quién sigue? 18 y 19. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Ok, señores Pérez. Esta fue la primera maravilla de Dios que los malos egipcios no pudieron reproducir, ya no pudieron copiarlo. Copiaron las primeras tres, pero no pudieron copiar la de los piojos. Entonces, no les quedó otra más reconocer que fue el dedo de Dios, dijeron ellos. Dice, esto es, dice, el dedo de Dios es este. Entonces, para estas alturas, Faraón se había endurecido tanto que ni siquiera en este momento consideró dejar a Israel. No, ¿sabes qué? Lo que va a pasar es que va a venir la plaga, nos va a quitar, pero se va a ir. Y endureció su corazón. Entonces, una cosa que aprendemos de esto es que el poder del enemigo, aunque tiene poder, es limitado y llega el momento donde ya no puede copiar a Dios, ¿verdad? Puede copiar muchas cosas. Estoy seguro que saben ustedes que hay milagros falsos. Hay iglesias, créanlo o no, donde los pastores, es difícil de creer, han hecho pacto con el diablo y se mueve el poder, pero no es el poder de Dios, es el poder del enemigo. Y el enemigo puede reproducir ciertos milagros, ¿verdad? Como sanidades y cosas así. Y la gente es engañada y piensan que es el poder de Dios, pero es el poder del enemigo, ¿verdad? Pero llega el momento donde el enemigo ya no puede copiar, ya no puede reproducir lo que hace Dios. Como sucedió en este momento, trataron de hacer un encanto para producir piojos y ya no pudieron. Entonces lo único que pudieron decir es, ¿sabes qué? Esto fue el dedo de Dios que hizo esto. Y la 20 al 23. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos están. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gozán, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra.
y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Ok, entonces, ¿qué nos preocupa? Dios volvió a mandar a Moisés a confrontar a Faraón de mañana en el río Nilo. ¿Se acuerdan que le gustaba a Faraón se levantaba de mañana y se iba al río Nilo? Entonces lo confrontó allí Aarón y Moisés, y ahora le advirtió a Faraón que mandaría todo tipo de moscas. Pongan atención a esto. No eran nomás moscas así como las que tenemos aquí que nos enfadan. Dijo todo tipo de moscas, ¿verdad? Y hay un montón de tipos de moscas. Hay moscas, ¿saben ustedes que hay moscas que muerden? Hay moscas que muerden, ¿no? Gracias a Dios que las que tenemos aquí no muerden, nomás nos enfadan, nos molestan, pero hay moscas que muerden. Y yo creo que en medio de estas moscas también había moscos, ¿verdad? Porque dijo que iba a mandar todo tipo de moscas, me imagino que eran todo tipo de insectos. Habían abejas, no sabemos. Y iba a haber todo tipo de moscas, ¿verdad? Saben ustedes que las abejas pican, hay moscas que muerden, y sobre todo los moscos llevan enfermedades. Entonces, esta vez, ahora Dios hizo algo diferente. Dijo, las plagas de antes habían afectado a Israel. Pero ahora digo, ¿sabes qué? Ahora te voy a dar otra señal. Las plagas que voy a mandar no van a tocar a Israel, solamente a los egipcios. Entonces dice, esta vez dijo que las plagas no afectarán a Israel en la tierra de Gosén, sino solamente a los egipcios como señal a Faraón. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba cada vez afirmando, estaban empeorando las plagas, pero le estaba demostrando cada vez más que era Dios el que estaba operando eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Dios protege a sus fieles aún en medio de los juicios. Y por eso es que, y sigo reiterando, que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que prepararnos, ¿verdad? Porque vienen los juicios de Dios a esta tierra. Vienen los juicios a un mundo que ha rechazado a Dios. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? El sábado dijimos que lo más importante que podemos hacer ahora es acercarnos a Dios, es ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Porque yo creo en mi corazón que cualquier cosa que pasemos en los dolores de parto, antes del rapto, que Dios nos va a proteger. Así como Dios separó a Gosén, a la tierra donde vivían los israelitas de Egipto, y trajo los juicios, yo creo que en estos tiempos Dios nos va a preservar y nos va a guardar de los juicios que va a mandar a la tierra. Entonces es importante que nos pongamos a cuenta con Dios. Y Jesús nos dijo en Lucas 21, dice, velad y orad para que sean hallados dignos de escapar las cosas que vienen y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entonces tenemos que entender eso, que Dios nos va a proteger, pero tenemos que estar en bien con Él. Tenemos que ponernos en cuentas con Él. No esperemos a que de repente lleguen los golpes para ponernos a cuentas con Dios. Hagámoslo ahora ya. Hagámoslo ya, porque vienen tiempos terribles, hermanos. La Biblia dice, habla de los dolores de parto, y ¿qué pasa con los dolores de parto? Se hacen más intensos y más frecuentes. ¿Qué va a pasar? Van a venir juicios más frecuentes y más intensos, peores. Así como pasó con Faraón. Cada juicio era peor al anterior, hasta que llegó al juicio final, en el cual dejó ir a Israel. Ok, ¿qué seguimos? Jackie, 24-27. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificaremos la abominación de los egipcios delante de ellos,
no nos apedrearán. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Entonces, señores coperas, la plaga de moscas fue tan terrible que Faraón ofreció dejarlos ofrecer sacrificios a Dios en Egipto, pero dijo en Egipto. Y los voy a dejar que sacrifiquen a su Dios, pero aquí en Egipto. Entonces, esta plaga de moscas era tan terrible que dice que la tierra se corrompió a causa de Dios. ¿Saben lo que quiere decir esa palabra hebrea? Corromper quiere decir podrirse, echarse a perder. Entonces, ¿qué hacen las moscas? Las moscas, si permiten a las moscas y se paran en la comida, empiezan a poner sus huevos. ¿Saben eso? Sí, son animales muy sucios, traen enfermedades, se paran donde sea, pero si las permiten estar, empiezan a poner sus huevos. Por eso, pues, obviamente no dejamos que se paren en la comida, si las vemos en la casa las matamos, porque son animales muy sucios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Todo tipo de moscas llegaron, moscas que mordían, todo tipo de moscas que traían enfermedades, los moscos traen enfermedades. Y dice que fue tan terrible la plaga que se empezó a podrir la tierra de Egipto. Empezó a echarse a perder. Es tremendo eso, imagínense los cielos llenos de moscas, las casas llenas de moscas, siendo atormentados, no poder espantarlas completamente de la comida. Era algo terrible, los animales, ¿verdad? Estaban sobre los animales, una plaga espantosa, terrible. Y Faraón fue conmovido tanto que les dijo que los voy a dejar que sacrifiquen aquí en Egipto. Pero ¿qué dijo Moisés? No accedieron porque ofrecería sacrificio a Dios en medio de la corrupción egipcia. No, Faraón. Dice, es más, aún los mismos egipcios nos matarían si ofrecemos aquí a nuestro Dios, nos apedrearían, ¿verdad? Entonces demandó que Faraón los dejara ir 3 días en el desierto para ofrecer sacrificios a Dios. Este número 3 es muy significante, ¿verdad? Jesús estuvo muerto por 3 días en la tumba antes de resucitar. El número 3 tiene un significado muy, muy importante en la Biblia. Entonces, no puedo imaginarme yo lo terrible que fue esta plaga. La plaga, dice, de diferentes tipos de moscas. No nomás eran una especie de moscas, solo Dios sabe cuántas hay, pero Dios las mandó todas ahí. Y atormentaron a las personas. No dice cuánto fueron atormentados, pero suficientemente para que Faraón dijera, ¿saben qué? Ofrezcan sacrificios a su Dios. Entonces, el dios egipcio falso, que aquí fue juzgado, se llamaba Huachit. Y este era el dios de las moscas. El dios de las moscas. Es más, el dios, ustedes lo ven, si lo buscan, tenía cara de mosca. ¿Verdad? Muy interesante. Entonces, las moscas están relacionadas con la muerte. ¿Se acuerdan de Belcebú? El nombre Belcebú o Belcebú significa el señor de las moscas. Es muy posible que este era el mismo dios falso que adoraban estos y los cananeos, nomás que en Egipto lo llamaban Huachit. Entonces, este dios está relacionado con la muerte y la brujería. La muerte y la brujería. ¿Qué estaba diciendo Dios aquí? ¿Sabes qué? Yo soy Dios sobre la vida y sobre la muerte. Y no hay poder de brujería que pueda hacerme daño a mí o hacerle daño a mi pueblo. ¿Verdad? Estaba batiendo a este Dios de las moscas, mandando esta plaga de moscas a los egipcios y demostrando su gran poder sobre ellos. ¿Verdad? Ahora en ese momento solamente los egipcios son los que iban a recibir las plagas que Dios mandó sobre ellos. Dios se estaba manifestando. Y va a llegar el día en que Dios se va a manifestar sobre este mundo y va a traer juicio no solamente sobre la gente que lo rechaza, sino sobre los dioses falsos que la gente ha estado adorando tanto tiempo. Y finalmente, el Dios falso, los dioses falsos, el Señor lo reprenda, que es el mismo Satanás.
Dios va a traer juicio sobre él. Entonces Dios demostró su superioridad sobre la muerte y sobre la brujería. Que el Señor lo reprenda. Aquí sí, tenía 28. Dijo Faraón: yo os dejaré ahí para que ofrezcáis sacrificios a Jehová Vuestro Dios. en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas, serán diferentes, se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Fíjense, ese es un milagro en sí. Dice que Dios quitó las moscas, no sé cómo lo hizo, pero no quedó ninguna. ¿Tendrá poder el Señor? Pero ¿qué pasó? Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces, escriben sus papeles. En su desesperación, Faraón ofreció dejarlos ir al desierto, como Moisés le pidió, para que ofrecieran sacrificios a Dios. Faraón estaba desesperado, posiblemente picado completamente, mordido por todos lados. Y yo me atrevo a pensar que cuando Moisés se presentaba ante él, las plagas no le hacían a Moisés ni a Aarón. No les hacían. Pero a Faraón sí, Faraón estaba desesperado y dijo: ¿sabes qué, Moisés? Te voy a dejar que te salgas tú con tu pueblo y te vayas a sacrificar al desierto como dijiste, ¿verdad? Entonces, una vez más, le pidió la oración a Moisés por él y para que se fueran las moscas. Moisés oró y Dios causó que las moscas se fueran. Pero después de esto, Faraón se endureció y no cumplió su palabra. Es un patrón que vamos a ver a través de estas plagas que al principio decía Faraón: ok, váyanse, pero que se quite esto. Y cuando se quitaba, ¿a dónde van? ¿Quién los dejó ir? Y estaba Faraón trayendo más juicio sobre él. Entonces, fíjense esto: a veces Dios llama fuertemente a las personas a que se arrepientan, mas después de que pase la prueba, su corazón una vez más se endurece, ¿verdad? Dios nos ama tanto que a veces permite que pasen cosas en las vidas de las personas, especialmente de las personas que se han rebelado en contra de Él. Dios a veces nos habla fuertemente, ¿verdad? Y hay personas que cuando Dios les pega fuertemente vienen llorando: oh Señor, perdóname, y te prometo que si haces esto lo voy a hacer. Y Dios lo hace por ellos. Ora el siervo de Dios por ellos y Dios lo hace, pero al rato otra vez ahí andan con corazones endurecidos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el peligro con esto? Que llega el momento en que Dios deja de contender con esa persona y los deja a su depravidad. Los deja que caigan en sus lujurias y lascivias, y el peligro es de que su alma eterna se pierda. Entonces yo hago la invitación, ruego que si estás apartada del Señor, que no endurezcas tu corazón, ¿verdad? Que no juegues con Dios, porque con Dios no se juega. Porque podemos burlar a todo el mundo, pero no podemos burlar a Dios. Entonces, si Dios nos ha llamado fuertemente a golpes y nos regresamos a Él, pero seguimos rebelándonos en contra de Él, llega el momento en que Dios ya nos deja a nuestros propios designios y ya no contiende contra nosotros. Que es un lugar muy peligroso, ¿verdad? Es un lugar muy peligroso donde estar. Entonces nos animo esta noche, nos exhorto
a que busquemos más de Dios. Este mismo Dios poderoso que hizo milagros para sacar a Egipto, hizo prodigios, es el mismo Dios a que nosotros servimos. Y está muy pronto de regresar. Está muy pronto de regresar. Entonces, santifiquemos nuestras vidas, consagrémonos más a Él. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Para que estemos listos cuando Él regrese con nosotros y nos saque de las cosas terribles que van a caer sobre este planeta, ¿verdad? Este planeta que ha rechazado a Dios, que odia a Dios y odia a sus hijos. Y Jesús dijo, si me odiaron a mí, también los van a odiar a ustedes, ¿verdad? Entonces pidámosle a Dios que nos dé las fuerzas para no negar su nombre, para no avergonzarnos de Él ni de su palabra, ¿verdad? Como Moisés y Aarón, ellos perseveraron. Faraón no los dejaba ir, pasaba algo, pero Moisés y Aarón perseveraron. Y llegó el momento en que Faraón los dejó ir, en que se fue el hombre fuerte, en que el hombre fuerte ya no los afligió. Tenemos que perseverar nosotros hasta el fin. Jesús dijo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces tenemos que perseverar, la perseverancia de Moisés, ¿verdad? De ser fieles a Dios para poder llegar hacia la meta final. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerzas, que nos dé la fuerza de su Espíritu Santo, para que podamos ser fieles. Busquemos el rostro de Dios para que usemos esa autoridad y que Dios nos dé poder, el poder que necesitamos para poder vencer al enemigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te oramos, te bendecimos esta noche. Muchas gracias por tu santa palabra. Te pido que nos concedas, Señor, llegar hasta el final, a ser fieles, que tú nos guardes en esta hora, Señor, al ver que la oscuridad comienza a envolver, Señor, al planeta. Señor, que tú nos des tu autoridad y tu poder para que podamos vencer hasta el fin. Ayúdanos a ser fuertes en ti y en el poder de tu fortaleza. No caminar en nuestras propias fuerzas, sino caminar en las fuerzas de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. Lo pedimos todo. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y shalom. Shalom.